La salud mental es una parte fundamental de nuestro bienestar general, pero desafortunadamente las enfermedades mentales siguen siendo una de las mayores cargas de enfermedad en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de 4 personas en el mundo experimentará algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Aunque hay muchos tipos de enfermedades mentales, algunas son más graves y debilitantes que otras. En esta lista vamos a destacar las 10 enfermedades mentales más graves del mundo. Estas enfermedades pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas que las sufren, así como en la de sus seres queridos y en la de la sociedad en general. Sin más preámbulos, aquí están las 10 enfermedades mentales más graves del mundo. Número 10. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico y grave que se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos que incluyen alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y comportamiento social inapropiado. Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero la esquizofrenia puede ser una enfermedad muy incapacitante y afectar significativamente la vida diaria de quien la padece. La esquizofrenia se considera una enfermedad multifactorial, lo que significa que su aparición puede deberse a una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. Aunque no existe una cura para la esquizofrenia, los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Uno de los casos más graves de esquizofrenia de los que se hayan tenido registro es el de Peter Green. Peter fue un músico inglés y fundador de la banda Fleetwood Mac, una de las bandas más populares de la década de 1970. Sin embargo, a finales de la década de 1960, Peter comenzó a experimentar síntomas psicóticos que afectaron su capacidad para tocar y componer música. Peter Green fue diagnosticado con esquizofrenia y se retiró de la música a mediados de la década de 1970. A pesar de recibir tratamiento, Peter luchó con la enfermedad durante décadas. En un momento dado incluso se sometió a terapia de electroshock, un tratamiento extremo utilizado para tratar la esquizofrenia en ese momento. Número 9. El trastorno bipolar, también conocido como enfermedad maníaco-depresiva, es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por fluctuaciones extremas entre estados de ánimo opuestos. Desde manía hasta depresión, durante los episodios de manía las personas pueden sentirse eufóricas, energizadas y tener una autoestima exagerada, mientras que durante los episodios de depresión pueden sentirse tristes, desesperados y sin esperanza. Los síntomas del trastorno bipolar pueden variar en intensidad y duración y pueden afectar la vida diaria de quien lo padece. Aunque no existe una cura para el trastorno bipolar, los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Uno de los casos más graves de trastorno bipolar es el de Vincent van Gogh. Vincent fue un famoso pintor holandés considerado uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Sin embargo, Vincent luchó toda su vida contra trastornos mentales, incluyendo episodios de depresión y manía. En 1888, durante uno de sus episodios maníacos, Vincent se cortó parte de su oreja izquierda y se la entregó a una mujer en un burdel. Después de ese episodio, Vincent fue internado en un hospital psiquiátrico donde recibió tratamiento para su enfermedad mental. Aunque se cree que Vincent van Gogh pudo haber sufrido de varios trastornos mentales, además del trastorno bipolar, su caso es un ejemplo de lo grave que puede ser esta enfermedad mental si no se trata adecuadamente. Afortunadamente hoy en día existen tratamientos efectivos para el trastorno bipolar y las personas pueden llevar vidas plenas y satisfactorias con el cuidado adecuado. Número 8. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno mental que se caracteriza por una preocupación excesiva e irracional acerca de eventos cotidianos, problemas de salud, relaciones interpersonales, trabajo o escuela. Las personas que sufren de este trastorno pueden experimentar síntomas físicos como dolores de cabeza, sudores, tensión muscular y fatiga. También pueden tener problemas para concentrarse y dificultad para dormir. El trastorno de ansiedad generalizada puede ser tratado con terapia cognitivo-conductual.
medicamentos o una combinación de ambos. La terapia cognitivo-conductual puede ayudar a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamientos negativos, mientras que los medicamentos, como los antidepresivos, pueden ayudar a reducir los síntomas físicos de la ansiedad. Un caso grave de trastorno de ansiedad generalizada fue el de Søren Kierkegaard, un filósofo y teólogo danés del siglo XIX. Kierkegaard era conocido por su aguda sensibilidad y profunda introspección, pero también luchó con la ansiedad y la depresión durante gran parte de su vida. Kierkegaard experimentó síntomas de ansiedad durante sus años de estudiante y continuó sufriendo de esta enfermedad durante gran parte de su carrera como escritor y filósofo. Se sabe que tenía episodios frecuentes de insomnio y ataques de pánico, lo que le dificultaba trabajar y mantener relaciones interpersonales. Aunque los registros históricos no indican que Kierkegaard recibió tratamiento específico para su trastorno de ansiedad generalizada, su caso es un ejemplo de cómo esta enfermedad puede afectar la vida diaria de alguien y cómo puede ser debilitante sin el cuidado adecuado. Afortunadamente, hoy en día hay tratamientos efectivos para el trastorno de ansiedad generalizada y las personas pueden llevar vidas plenas y satisfactorias con la ayuda adecuada. Número 7. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que puede desarrollarse después de experimentar o presenciar un evento traumático. Este evento puede incluir una amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual. Las personas que sufren de TEPT pueden experimentar una serie de síntomas como recuerdos intrusivos, pesadillas, evitación de situaciones relacionadas con el trauma, cambios en el estado de ánimo y reactividad aumentada. El TEPT es una enfermedad grave que puede afectar la capacidad de una persona para trabajar, estudiar y mantener relaciones interpersonales. Sin embargo, hay tratamientos efectivos disponibles incluyendo terapia cognitivo-conductual y medicamentos que pueden ayudar a las personas a manejar los síntomas y recuperarse del trauma. Un caso grave de TEPT fue el de Paul F. Gorman, un veterano de la guerra de Vietnam que fue capturado y torturado como prisionero de guerra durante varios años. Después de su liberación, Gorman experimentó síntomas de TEPT, incluyendo pesadillas, recuerdos intrusivos y evitación de situaciones que le recordaban su experiencia como prisionero de guerra. A pesar de recibir tratamiento para su TEPT, Gorman luchó con la enfermedad durante décadas, incluso después de haberse convertido en un psiquiatra y trabajar con veteranos de guerra. En un esfuerzo por ayudar a otros que sufren de TEPT, Gorman escribió varios libros y artículos sobre la enfermedad y se convirtió en un defensor de los veteranos de guerra y sus derechos de atención médica. El caso de Gorman es un ejemplo de cómo el TEPT puede tener un impacto duradero en la vida de una persona y cómo el tratamiento puede ser un proceso prolongado. Sin embargo, también demuestra que con el cuidado adecuado y el apoyo, las personas pueden aprender a manejar los síntomas y recuperarse del trauma. Número 6. El trastorno de identidad disociativo, también conocido como trastorno de personalidad múltiple, es un trastorno mental en el que una persona experimenta dos o más identidades o personalidades distintas y separadas, cada una con su propio conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos. Estas identidades pueden ser diferentes entre sí y pueden tener nombres diferentes, géneros, edades y antecedentes. Las personas con trastorno de identidad disociativo también pueden experimentar amnesia, lo que significa que no recuerdan ciertos eventos importantes en sus vidas. Este trastorno se cree que se desarrolla como una forma de defensa contra el trauma severo y repetitivo de la infancia. El trastorno de identidad disociativo es raro, pero es un trastorno grave que puede ser difícil de tratar. Las personas con este trastorno pueden tener problemas para mantener relaciones interpersonales, trabajar y realizar actividades diarias. Un caso grave de trastorno de identidad disociativo fue el de Billy Milligan, un hombre que fue arrestado por varios delitos en la década de 1970 en Ohio, Estados Unidos. Durante su juicio, Milligan afirmó tener múltiples personalidades, cada una de las cuales había cometido los delitos por los que estaba siendo acusado.
Después de una evaluación psiquiátrica se confirmó que Milligan tenía trastorno de identidad disociativo y se identificaron más de 20 personalidades distintas. Milligan recibió tratamiento y fue liberado en la década de 1980. El caso de Billy Milligan es notable porque su trastorno de identidad disociativo fue utilizado como defensa en su juicio y llevó a una discusión pública sobre el trastorno. También se destacó la complejidad de este trastorno y la necesidad de tratamientos efectivos. Número 5. El trastorno límite de la personalidad, también conocido como trastorno de personalidad borderline, es un trastorno mental caracterizado por una inestabilidad emocional significativa, cambios de ánimos frecuentes y comportamientos impulsivos. Las personas con este trastorno pueden tener dificultades para regular sus emociones y relaciones interpersonales y pueden tener pensamientos suicidas o hacerse daños a sí mismas. Las causas del trastorno límite de la personalidad no se conocen completamente, pero se cree que puede ser una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Algunos estudios han demostrado que las personas con este trastorno pueden tener cambios en la estructura y función del cerebro, lo que puede contribuir a la inestabilidad emocional y comportamientos impulsivos. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno grave que puede ser difícil de tratar. El tratamiento generalmente incluye terapia cognitivo-conductual, terapia dialectivo-conductual y medicamentos. Un caso notable de trastorno límite de la personalidad fue el de Frances Farmer, una actriz estadounidense de la década de 1930 y 1940. Farmer fue diagnosticada con el trastorno en la década de 1940 después de una serie de incidentes públicos, incluyendo su arresto por conducir ebria y una hospitalización psiquiátrica. Después de su diagnóstico, Farmer recibió tratamiento en varios hospitales psiquiátricos, pero su salud mental siguió siendo inestable. Fue liberada varias veces, pero a menudo fue rehospitalizada después de tener episodios psicóticos o comportamientos impulsivos. El caso de Frances Farmer es notable porque fue uno de los primeros casos públicos de trastorno límite de la personalidad y llevó a una mayor comprensión y discusión del trastorno. También se destacó la necesidad de tratamientos efectivos y humanos para las personas con problemas de salud mental. Número 4. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno mental caracterizado por pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos. Las obsesiones son pensamientos persistentes, no deseados e intrusivos que causan ansiedad, mientras que las compulsiones son comportamientos repetitivos que se realizan para aliviar la ansiedad causada por las obsesiones. Las obsesiones más comunes incluyen miedo a la contaminación, preocupaciones por la seguridad, pensamientos religiosos o sexuales no deseados y necesidad de simetría o perfeccionismo. Las compulsiones comunes incluyen lavarse las manos repetidamente, comprobar varias veces si las puertas están cerradas, contar y ordenar objetos en patrones específicos y evitar ciertos objetos o situaciones. El TOC puede ser debilitante y afectar significativamente la calidad de vida de una persona. El tratamiento generalmente incluye terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición y prevención de respuesta y medicamentos. Uno de los casos más graves de TOC fue el de Warren Harding, el 29º presidente de los Estados Unidos. Harding sufría de obsesiones y compulsiones desde la adolescencia y su condición empeoró significativamente durante su presidencia en la década de 1920. Según informes, Harding tenía un miedo intenso a los gérmenes y se lavaba las manos con frecuencia. También tenía una obsesión con la limpieza y la higiene, y a menudo limpiaba su oficina y su casa con desinfectantes. Además era muy supersticioso y tenía rituales específicos que tenía que seguir antes de hacer cualquier cosa importante. El TOC de Harding afectó su capacidad para gobernar y tuvo un impacto negativo en su salud. Desafortunadamente, Harding murió repentinamente en 1923, mientras todavía estaba en el cargo, y su trastorno obsesivo-compulsivo pudo haber contribuido a su muerte prematura. Número 3. Los trastornos alimentarios son trastornos mentales que se caracterizan por comportamientos y actitudes anormales hacia la alimentación y el peso corporal. Los trastornos alimentarios más comunes son la anorexia,
la bulimia y el trastorno por atracón. Los trastornos alimentarios pueden ser graves y potencialmente mortales. Los síntomas físicos incluyen pérdida de peso, debilidad, fatiga, irregularidades menstruales, problemas digestivos y problemas cardíacos. Uno de los casos más graves de trastornos alimentarios fue el de Karen Carpenter, una cantante y baterista estadounidense que murió en 1983 a la edad de 32 años como resultado de complicaciones relacionadas con la anorexia. Carpenter había estado luchando con la anorexia desde la década de 1970 y finalmente recibió tratamiento en la década de 1980. Sin embargo, su condición empeoró y murió de insuficiencia cardíaca causada por el bajo peso corporal. La muerte de Carpenter llevó a una mayor conciencia sobre los trastornos alimentarios y la importancia de la prevención y el tratamiento temprano. Su historia también destacó la necesidad de comprender que los trastornos alimentarios son enfermedades mentales graves que requieren tratamiento profesional. Número 2. Los trastornos de la personalidad son afecciones mentales que se caracterizan por patrones de pensamiento, comportamiento y emociones inadaptados y persistentes que afectan significativamente la vida cotidiana de una persona. Estos patrones de pensamientos y comportamientos son inflexibles y se alejan de las normas culturales y sociales. Las personas con este trastorno suelen tener miedo al abandono y pueden tener comportamientos autodestructivos como cortarse o intentos de suicidio. Uno de los casos más graves de trastorno límite de la personalidad fue el de Amy Winehouse, una cantante y compositora británica que murió en 2011 a la edad de 27 años debido a una intoxicación por alcohol. Amy había luchado con adicciones y problemas de salud mental durante gran parte de su vida adulta y había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. Su comportamiento errático y sus problemas de adicción eran ampliamente conocidos por el público. A pesar de buscar tratamiento, Amy no pudo superar su lucha contra el trastorno límite de la personalidad y sus adicciones, lo que finalmente resultó en una trágica muerte. El caso de Amy es un recordatorio de la gravedad de los trastornos de la personalidad y la importancia de la conciencia pública y el acceso al tratamiento para estas condiciones mentales complejas. Número 1. El trastorno del estado de ánimo, también conocido como trastorno afectivo, es un término general que describe una serie de afectaciones psicológicas que afectan el estado emocional y el comportamiento de una persona. Los trastornos del estado de ánimo pueden causar cambios drásticos en el estado de ánimo, la energía, el comportamiento y la conducta. Existen varios tipos de trastornos del estado de ánimo, pero los más comunes son la depresión y el trastorno bipolar. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza y desesperanza, falta de energía y falta de interés en las actividades cotidianas. El trastorno bipolar, por otro lado, se caracteriza por periodos de depresión intercalados con periodos de manía o hipomanía, durante los cuales la persona puede sentirse eufórica, impulsiva y tener un exceso de energía. Uno de los casos más graves de trastorno del estado de ánimo de los que se tiene registro es el del poeta y novelista estadounidense Ernest Hemingway. A lo largo de su vida, Hemingway sufrió de depresión y trastorno bipolar, lo que le llevó a luchar contra el alcoholismo y el abuso de sustancias. En 1961, después de haber sido tratado por depresión y haber sido sometido a terapia electroconvulsiva, Hemingway se suicidó con una escopeta en su casa en Idaho. Aunque Hemingway nunca fue diagnosticado oficialmente con trastorno bipolar, muchos expertos creen que su comportamiento impulsivo y sus altibajos emocionales son indicativos de esta afección. Su muerte es un ejemplo trágico de cómo los trastornos del estado de ánimo pueden afectar la vida de las personas, incluso de aquellos que son considerados exitosos y talentosos en su campo. Muchas gracias por tomar el tiempo para ver este video y por tu interés en la salud mental. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete a mi canal para recibir más información y más videos así. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.